Bendiciones, hermanos, paz del Señor para con todos. En esta mañana creo que es de suma necesidad volver a mirar a nuestro Señor Jesucristo. Como se dijo este jueves, que Él sea el centro de todas las cosas, para que nosotros, contemplando la gloria de nuestro Señor Jesucristo, seamos transformados y llevados cada día más de victoria en victoria. Como sabemos, hermanos, el objetivo principal de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo era predicar a Jesucristo y a este crucificado. Porque por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos experimentar la salvación eterna. Porque como dice las Escrituras, Dios en Cristo estaba reconciliándose con los hombres, no tomándole en cuenta sus pecados. Y cuando nosotros empezamos a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros empezamos a experimentar lo que es la libertad en Cristo. Realmente, hermanos, nosotros podemos decir de todo corazón que somos libres. Realmente podemos nosotros afirmar con certeza que somos libres, que ya no somos esclavos del pecado, que ya no somos esclavos de este mundo, que ya no somos esclavos de la situación que estamos viviendo. Yo pienso que todos en la mente diríamos sí. Pero creo que el Señor está haciendo una obra de transformación en nuestros corazones, porque todavía hay cosas en nuestros corazones que nos tienen atados. Así que, hermanos, es necesario mirar a Cristo. El apóstol Pablo tiene la necesidad dada por el Espíritu Santo de que las iglesias de Galacia se afirmasen en el Evangelio y que pudiesen rechazar todo aquello que no fuese conforme a la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Así que los apóstoles predicaban el cumplimiento de las profecías en Cristo. Y ese es el único camino, la única verdad y la única vida para poder alcanzar la plenitud. Debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo en todas las situaciones de nuestras vidas. Y para eso el Señor resucitó, para que el Espíritu Santo pudiese morar en nosotros y que por medio del Espíritu Santo Jesucristo sea exaltado. Y que el mundo vea a la iglesia y glorifique a Dios. Así que, hermanos, en esta mañana nos acercamos a su palabra con el objetivo de afirmarnos en el Evangelio. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que trae libertad al hombre. Y el apóstol Pablo, en esta perícopa que nos toca hoy, busca afirmar el Evangelio en el corazón de aquellas iglesias que probablemente se encontraban al sur de la región de Galacia. Porque en aquellas iglesias, lastimosamente, los judaizantes estaban trayendo otro evangelio. Y si nosotros abrazamos otro evangelio, no vamos a poder tener comunión con los apóstoles. Y si no tenemos comunión con los apóstoles, vamos a vivir esclavos del pecado, frustrados, condenados por nuestras propias concupiscencias. Cristo, hermanos, miremos a Cristo. Y el apóstol Pablo en esta ocasión retoma la enseñanza del Evangelio y nos muestra en esta ocasión, hermanos, dos pactos. Hay un pacto que tuvo su propósito, pero que ese pacto nos debe llevar a algo nuevo, al nuevo pacto. Y cuando nosotros vamos entendiendo lo que son estos dos pactos, nuestros corazones se pueden afirmar cada vez más en el Evangelio. Así que oremos, hermanos,
en esta mañana para que su palabra pueda producir que Cristo sea el centro de todo. Amén. 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 Eso. Vamos a orar, hermanos, guiados por el Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque podemos invocar tu nombre, podemos abrir tu palabra y poder entender, Señor, cuál es tu consejo para hoy. Señor, ayúdanos, guárdanos, Señor, de cualquier distracción y ayúdanos, Señor, a estar sensible a la voz de tu palabra, Señor. Y que podamos verdaderamente verte a ti, porque viéndote a ti, Señor, seremos transformados. Gracias por todo lo que haces en favor nuestro. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, no nos olvidemos de la propuesta judaizante. ¿Se acuerdan cuál era la propuesta de los judaizantes? Ellos decían, para que los gentiles alcanzasen la salvación por medio del Mesías Jesucristo, era necesario que ellos se circunciden y guardasen toda la ley de Moisés, para que de esa forma los gentiles puedan tener una vinculación con Abraham. Y al tener una vinculación con Abraham, van a poder experimentar la salvación. Falso evangelio que hasta hoy en día se sigue predicando. Hasta hoy en día los judaizantes siguen predicando este falso evangelio. Y si nosotros abrazamos este falso evangelio, hermanos, el tener esta conciencia es nuestra propia condenación. Por eso el apóstol Pablo en esta ocasión va a hablar de dos pactos. Y si nosotros entendemos el propósito del antiguo pacto y entendemos el propósito del nuevo pacto, el evangelio de Jesucristo se va a afirmar. Así que, hermanos, en esta ocasión vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. 21. Pablo a los Gálatas. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Hermanos, en este primer verso que estamos leyendo, el objetivo de Pablo, acuérdense, es darnos a entender dos pactos. Que podamos entender cuál es el propósito del primer pacto y cuál es el propósito del segundo pacto. Y para poder dar esta enseñanza, él utiliza una historia que realmente sucedió hace mucho tiempo con Abraham, que es el gran patriarca. Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara. Ellos ya eran viejitos, aproximadamente de 80 años, y Sara era estéril, es decir, que Sara no podía tener hijos. Pero Dios, ¿qué le dijo? Por medio de Sara vas a tener descendencia. Y Abraham le creyó y le fue contada por justicia. Amén. Bueno, entonces uno empieza a tener fe en Dios y empieza a buscar al niñito y el niñito no viene. El niñito no viene. Y el niñito no viene y empieza la carne a proponer ideas a causa de nuestra ansiedad. ¿Verdad que nos pasa también a nosotros? ¿O no? No, a nosotros no, ¿verdad? Entramos en ansiedad y la carne empieza a proponer. Para que se cumpla el propósito de Dios, hace esto. Y la carne empieza a poner ideas en nuestra cabeza, fruto de nuestra ansiedad. Hermano, Dios prometió, sí o no, que iba a tener un hijo con Sara. ¿Y Dios lo cumplió? Sí. Pero bueno, es difícil a veces vivir esta vida cristiana completamente siendo perfectos, sino que de a poco somos siendo transformados.
Entonces Sarai, su esposa, se le ocurre algo y le dice, Abraham, vení un poco mi amor, Señor, ¿qué te parece si te entrego a nuestra sierva, Agar, la esclava, para que tengas un hijo con ella? Y cuando tengas un hijo con ella, ese hijo va a ser nuestro hijo y ese hijo va a ser el que va, y con ese hijo vamos a poder cumplir la promesa que Dios te dio. Y Abraham, en vez de decirle, no, mi amor, porque a veces a las mujeres hay que ponerle ¿verdad? Un límite, aunque eso duela. No se preocupen, hermanas, que después hay una sorpresita para ustedes al final. Y Abraham dijo, bueno, ¿se equivocó Abraham? ¿Se equivocó Sara? Sí. Y Abraham llega a su esclava y tienen un hijo. El apóstol Pablo resume esta historia en estos dos versos. Esto se encuentra, hermano, Génesis capítulo 16. No vamos a leer todo por una cuestión de tiempo. Pero ahí pueden ver todos los detalles de esta historia. Así que tienen un hijo. Un hijo que nació según la carne. Pero después de 14 años, hermano, Abraham tenía 86 cuando nació Ismael. Y después cumplió 100 años Abraham y Sara se quedó embarazada. Aleluya. O sea que Dios cumplió. Dios cumplió. Así que ahora vemos a Abraham. Abraham tenía muchos hijos, hermano. Pero el apóstol Pablo utiliza solo a estos dos para poder darnos una enseñanza profunda y espiritual. Pero miren, hermanos. Entonces ahora Abraham tiene un hijo con su esclava que se llama Ismael y después tiene un hijo con su esposa que se llama Isaac. Por medio de Sara y de Isaac es el cumplimiento de la promesa de Dios, porque por medio de ese linaje va a venir la simiente de Abraham que es Jesucristo. Amén. Así que estos 3 versículos resume un poquitito una historia que el apóstol Pablo quiere contarle a los Gálatas. ¿Se entendió, hermanos? Después, obviamente, en el capítulo 16 de Génesis, hermanos, está el nacimiento de Ismael. Y en el capítulo 21 de Génesis está el nacimiento de Isaac. Así que es como que el apóstol Pablo hizo en 2 versículos, hizo un resumen de esos 2 capítulos. Avancemos. Entonces, ahí vemos que Abraham tuvo un hijo con su esclava y tuvo un hijo con su esposa. Avancemos, hermanos, en la lectura. Ahora viene lo interesante. Vamos a leer el versículo 24 y el versículo 25, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En estos 2 versos, hermanos, el apóstol Pablo quiere enfatizar lo que representa Agar. Y empieza diciendo, esta historia que yo le estoy contando, esta historia que sucedió allá en Génesis, tiene un significado profundo y espiritual. Eso es lo que se llama alegoría. La alegoría, hermano, es utilizar una ilustración del Antiguo Testamento para darle un significado espiritual. En la cristiandad se ha abusado de esta forma de interpretar las Escrituras y lastimosamente la iglesia a lo largo de estos 2000 años, por hacer malas alegorías, ha caído en idolatría. Entonces, es importante que las alegorías nosotros las podamos poner, pero en el lugar que le corresponde. Y normalmente hay 2, así como haciendo un paréntesis, hay como 2 formas de interpretar alegóricamente las Escrituras. Primero, si el Nuevo Testamento lo permite. En este caso, sí lo permite porque Pablo mismo utiliza una alegoría.
Pero todas las alegorías que nosotros querramos hacer del Antiguo Testamento deben apuntar ¿a quién? A Jesucristo. Para que Él sea el centro, y si Él es el centro, no nos vamos a ir ni muy por la derecha, ni muy por la izquierda. Amén. Así que la iglesia como que ha entendido que esta forma de interpretar es válida, pero se deben respetar estos principios para no caer en errores garrafales, doctrinales, que pueden llevarnos a la idolatría. Entonces, ¿qué dice? Agar, hermanos. El viejo pacto. Prestemos atención. El viejo pacto, hermanos, o el antiguo pacto, empieza con Moisés. ¿Se acuerdan? El Señor se le aparece a Moisés, trueno, fuego. Dice que el pueblo tembló de miedo, inclusive Moisés mismo tembló de miedo, y el Señor da esas leyes escritas en tablas. Los rabinos aproximadamente, creo que exactamente, cuentan 610 artículos de la ley de Moisés. Escuchen bien, hermanos. 610 artículos de la ley de Moisés. Estamos en el antiguo pacto. Y los reformadores hicieron una clasificación de 3 partes de la ley de Moisés. Primera parte, la ley relacionada a los mandamientos morales. Es decir, que hay mandamientos morales que evidentemente expresan que Dios es totalmente santo. Y nosotros somos totalmente pecadores. Entonces, cuando nosotros analizamos la ley moral que Dios entregó a Moisés, nos damos cuenta que, hermanos, que somos pecadores. Así que si alguien se quiere salvar obedeciendo las leyes morales, es hijo de Agar, es parte, porque quiere usar ese pacto para salvarse, es un esclavo y está en condenación. Segunda parte, podríamos decir, leyes ceremoniales. En las leyes ceremoniales, podríamos decir, estaba todo lo relacionado a los sacrificios, estaba todo lo relacionado a las fiestas, todo lo relacionado a los días de reposo y lo relacionado a las comidas. Toda la ley ceremonial es la sombra ¿de quién, hermanos? De Cristo. En Cristo, hermanos, se cumple totalmente las fiestas. En Cristo se cumple totalmente todo lo relacionado a las leyes ceremoniales. Pero ahora estamos todavía en el antiguo pacto. Entonces el propósito del antiguo pacto es preparar una alfombra roja ¿a quién? A Cristo. Porque habían corderos en ese pacto, pero en el nuevo pacto hay un solo cordero. Hay un solo reposo. Hay una sola fiesta. O esas fiestas que son la sombra tienen su cumplimiento en una persona. Así que vamos entendiendo el propósito del nuevo pacto, del antiguo pacto. Hermanos, el propósito del antiguo pacto es que podamos entender que somos pecadores y que podamos entender que va a haber alguien que va a venir en el futuro a salvarnos. Ese era el propósito. Y después hay una tercera sección que se hablan de leyes judiciales que solamente aplican al pueblo de Israel como nación, que no tiene jurisdicción en los pueblos gentiles. Entonces, a través de esas leyes, el objetivo de Dios era que Israel expresara la santidad de Dios y se pudiese destacar de las naciones gentiles, porque de Israel llegó el Mesías. Así que eso representa a Agar. Y dice que Agar pare hijos de esclavitud. ¿Qué significa eso, hermanos? A ver si podemos entender. Eso significa que las personas del Antiguo Testamento y las personas del Nuevo Testamento, las personas antes de Jesús y después de Jesús, que se quieren salvar obedeciendo los mandamientos del Antiguo Pacto, está en condenación.
Y eso era lo que los judaizantes proponían. Proponían, gentiles, ustedes deben guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y contra eso es lo que el apóstol Pablo está combatiendo. Porque el antiguo pacto tiene un propósito: mostrarnos nuestra pecaminosidad para que Jesucristo sea nuestro Salvador. Así que, hermanos, ¿nos queremos salvar obedeciendo las leyes de Moisés? ¿Queremos agradar a Dios obedeciendo las leyes de Moisés? Absolutamente no, no se puede. Porque la justicia de Dios requiere absoluta santidad y ningún ser humano es santo. Ningún ser humano es perfecto. Todos se destituyeron de la gloria de Dios. No hay bueno ni aún uno. Todos se desviaron. Así que el propósito de ese pacto, hermanos, es introducirnos al nuevo pacto. Así que, ¿quiénes son los hijos de Agar? Los que quieren salvarse con ese pacto. ¿Se entiende? Ese pacto tuvo su propósito, pero Moisés no se salvó por eso. Moisés se salvó por la fe. Abel se salvó por la fe. Enoc se salvó por la fe. Abraham se salvó por la fe. Y todos los del antiguo pacto, que son nuestros hermanos, se salvaron por la fe. Así que ellos pudieron entender el verdadero propósito de la ley. Así que Pablo se pone los guantes de box, se sube al ring y le da no sé cómo se dice, un golpe fuertísimo a los judaizantes. Porque los judaizantes estaban orgullosos de que pertenecían a Abraham. Y Pablo le dice, sí, ustedes pertenecen a Abraham, pero a la carne de Abraham. Agar es su madre. Porque ustedes se quieren salvar cumpliendo leyes que no pueden cumplir. Y eso quieren traer a la iglesia. Y Pablo está peleando y luchando contra ese falso evangelio. 2 pactos, hermanos. 2 pactos. Uno nos debe llevar al otro. Amén. Así que hablamos de Agar en forma resumida. Vayamos ahora al otro. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros analizamos el nuevo pacto es lo que salva al hombre. El nuevo pacto es lo que hace posible que la gracia de Dios opere en tu corazón para que Dios mismo haga que vos puedas andar en sus mandamientos. Porque es Dios mismo el que va a producir en tu vida el querer como el hacer. Para que en esa fe y en esa sola fe podamos ocuparnos de todo lo que debemos ocuparnos. No debemos tener fe en lo que nos ocupamos. Debemos tener fe en que Él hizo un nuevo pacto para con nosotros. Y estamos en ese nuevo pacto. Y ese pacto se selló en la cruz del Calvario con Jesucristo. Y por medio de Jesucristo ahora tenemos acceso a este nuevo pacto. Y todos los hombres a lo largo de toda la historia de la humanidad se salvan única y exclusivamente con este nuevo pacto, por medio de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo el Señor, Jesucristo el Salvador. Solo en Él, hermanos. Por eso debemos ir y mirar a Cristo. Si todavía no reconoces tu pecaminosidad, ven a Cristo, porque hay un nuevo pacto para ti.
Y sal de ese viejo pacto, sal de ese pacto de la religión, donde queremos ganar nuestra salvación. Nuestra salvación ya fue comprada en la cruz del Calvario. Nuestra salvación ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos plena salvación en Jesucristo. No importa la situación que estés viviendo. No importa si sos el más pecador de todos. No importa. En Jesucristo hay salvación. Solamente en Cristo. Solamente por Cristo y solamente para Cristo. Así que, hermanos, ¿se acuerdan de las 3 clasificaciones? La primera que habíamos dicho era la ley moral. En el nuevo pacto, hermanos, la ley moral se magnifica en Cristo. Es decir, vos podés ser completamente salvo por la fe en la obra de Cristo. Por eso la invitación es: ven a Cristo, no ve a Moisés. Moisés tembló, mas Cristo no tembló. Moisés fue fiel, pero Cristo es mayor que Moisés. Y nuestra vinculación con Abraham es por medio de Cristo, por la sola fe en Jesucristo. Así que, hermanos, ahora que podemos decir que estamos en el nuevo pacto, nosotros nos desligamos de los mandamientos. Vivamos como querramos. Total, mañana nos vamos a ir al cielo. No, hermanos, porque la fe es una fe que obra por amor. Y esas obras son el cumplimiento de Cristo en nosotros. Es decir, que la ley del Antiguo Testamento se magnifica en Cristo. Y si antes estaba mal matar en forma literal, en el nuevo pacto lo sigue siendo, por supuesto que sí. Pero aún más en el nuevo pacto. Porque si llegamos a insultar a un hermano, seremos culpables de asesinato en el nuevo pacto. Y eso se puede lograr por la gracia que se derramó en el Gólgota. ¿Crees en Jesucristo? Si todavía, ¿seguro? ¿Crees en Jesucristo? ¿O queremos volver a Moisés? A vivir una vida frustrada, a vivir un legalismo. El antiguo pacto produce legalistas frustrados. ¿Queremos ser legalistas frustrados? Por eso se tropezaron cuando vieron a Cristo. Porque había alguien más santo que ellos. Ellos no querían. Había alguien más sabio que ellos. Había alguien más justo que ellos. Y cuando vieron a Cristo, ¡pum!, se tropezaron. Pero nosotros no nos tropezamos. Nosotros nos humillamos ante Jesucristo. Así que, hermanos, toda la ley moral se magnifica en Cristo en el nuevo pacto. Todas las leyes ceremoniales alcanzan su plenitud en Cristo. Porque Cristo es nuestra fiesta. ¿Qué dice el texto? Regocíjate. Clama. Alégrate. Porque te va bien en la vida. No, porque Cristo se salvó. Porque Dios cumplió su promesa y nos introdujo en el nuevo pacto. Regocíjate. Haciendo referencia a Isaías capítulo 54, verso 1. Pablo utiliza esa expresión para poder mostrarnos a nosotros el gozo. Estamos en fiesta. Por eso alabar medio caigüe. A veces, ¿verdad? Como que no estamos todavía dimensionando lo que Cristo logró en aquella cruz. Regocíjate. Jesucristo es el reposo. Eso que se dio tajantemente en el antiguo pacto tiene su realidad en Cristo. Por eso el Señor dice: vengan a mí los que están cansados y yo os haré descansar. Ese es el nuevo pacto. Estar gozosos y descansados. Qué espectacular el nuevo pacto. Gozosos y descansados. Es la vida ideal, ¿verdad, hermano?
Y eso lo podemos experimentar acá, hermanos. Acá. No porque te va bien. No porque tenés un buen trabajo. No porque te llevas bien con tu esposa y porque tenés hijos espectaculares. No, no, no. Eso no existe. Todos tenemos problemas. Pero a pesar de nuestros problemas, hay algo que produce gozo y paz, que es la fe en Jesucristo. Amén. Y después, bueno, hay leyes. Bueno, podemos afirmar eso con Colosenses. A ver si encuentro. Colosenses. Miren, hermano, lo que dice Colosenses. Desde el versículo 13 en adelante. Acá estamos en el nuevo pacto. Miren. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y después dice el 16, saltamos, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la realidad es de Cristo. Así que todo lo que sucedía ceremonialmente en el antiguo pacto tenía como objetivo preparar la venida de Cristo, porque en Cristo se cumple todo eso. Pero todos aquellos que quieren volver a guardar los días, todos aquellos que quieren guardar las fiestas, todos aquellos que quieren de nuevo agradar a Dios por obedecer mandamientos del antiguo pacto, esos son hijos de Agar y no hijos de Sara. Son esclavos aún del pecado y obviamente la condenación de ellos será el castigo eterno. Porque nunca van a poder alcanzar la justicia de Cristo en su propia justicia, sino que la justicia de Cristo se nos es imputada a nosotros por la fe. ¿Por la? Qué débil. ¿Por la? Por la fe, hermanos. Por la fe en Jesucristo. Así que salgamos de todo pensamiento judaizante, hermanos. Por la fe en Jesucristo. Y es aún más simpático lo que hacen estos gálatas. Perdón, estos judaizantes, no los gálatas. Ellos son gentiles, pero ellos se creen judíos. Ellos creen que son judíos. Imagínense, hermano. Y esa herejía ha llegado a Paraguay. Imagínense si un paraguayo que se llama González, que en su cédula dice Juan González Benítez, ahora él dice que se llama Moshe Refaín. Moshe Refaín González. No, vos sos González, no sos Moshe. Así que se empieza a perder la identidad de nuestra patria. Porque nosotros somos paraguayos. Y como paraguayos adoramos a Dios. Pero los judaizantes quieren que vos dejes de ser paraguayo y te conviertas en un judío. Para que tengas vinculación con Abraham. No, nosotros los gentiles sí tenemos vinculación con Abraham por la fe en Jesús. Porque delante del trono habrá gente de toda tribu, lengua y nación. No dice todos los judíos, los gentiles que se convirtieron al judaísmo por medio de la... No, por favor. A mí a veces ya me da rabia que cuando nos cruzamos a Clorinda y ya venimos los ya hablando todo así. Pasa eso, ¿verdad? Pero parece que no perdemos nuestra identidad con 2 minutos en Clorinda. Bueno, el enemigo aprovecha eso para hacernos perder nuestra identidad. Hermanos, lo más hermoso que hay es alabarle a Dios en guaraní. Lo más hermoso que hay es que los brasileros alaben en portugués. Lo más hermoso que hay es que los americanos alaben en inglés. Y que nosotros alabemos en guaraní. Que vos te vas al interior y escuchar a los hermanos profetizar en guaraní y se te pone la piel de gallina.
porque es de toda lengua, tribu y nación. Y Jesús y el Padre le dijo a Abraham, salí, serás bendito en todas las naciones. Habrá bendición en todas las naciones. En ninguna parte dice que todas las naciones tienen que hacerse judíos, no. Pero estos quieren que perdamos también nuestra identidad como gentiles. Así que cuando ellos enseñan esto, van en contra de la enseñanza apostólica y ponen una carga que el Espíritu Santo no la pone. Es un poco complejo, ¿verdad, hermano? Pero creo que se entiende. 2 pactos. El uno los introduce al otro pacto. Y nosotros, hermanos, estamos en el nuevo pacto por la fe en Jesús. Amén. Vayamos a Hebreos. Esto va a traer. Hebreos capítulo 12. Y acá podemos ver los 2 pactos. Y podemos ver la diferencia. Así que, hermanos, ¿quiénes son los hijos de Agar e Ismael y hermanos de Ismael? ¿Quiénes son? Todas aquellas personas que quieren salvarse por la observancia de la ley. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? ¿Quiénes son los hijos de la gracia? Todos aquellos que creemos que Jesucristo es el Mesías, que murió y que resucitó y que un día va a volver a establecer su reino. Y entramos en ese pacto por la fe en Jesucristo. Amén. Así que ven a Cristo, ven a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesucristo, porque solo en Jesucristo hay justificación, santificación y glorificación. Miren lo que dice Hebreos 12. El verso 18. Acá, máxima atención, hermanos, porque después ya vamos descendiendo y ya vamos terminando. Miren lo que dice Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Porque, miren por qué, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Hermanos, lo que Dios ordena no se puede. Y nos tiene que producir también a nosotros miedo. Y debemos temblar. Porque la santidad de Dios es completa. Pero nosotros somos completamente depravados, muertos en nuestros pecados. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso es lo que sucedió allá. Ese pacto tenía el propósito de hacer temblar a la gente, para que se diesen cuenta quién es Dios y quién es el hombre. Así que si te querés salvar por ahí, se te va a apedrear, te va a fulminar el fuego, olvídate, ahí no es el camino. Vamos a seguir leyendo. Miren dónde. 22. Si no, contraste, que os habéis acercado al monte de Sión. Aleluya. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito sea nuestro Señor. Este es nuestro pacto. Este es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo por la sangre de Jesucristo. Ten fe en Jesucristo y serás completamente salvo. Avancemos, hermanos, ya para ir concluyendo. El 28 dijo, así que hermanos, nosotros, como Isaac,
somos hijos de la promesa por la fe. Mire la aplicación que la Biblia misma nos da. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero miren la aplicación, hermanos. Otra vez el apóstol Pablo nos habla de aquel episodio. Vuelve a retomar aquel episodio. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan que primero nació Ismael por la carne y después de 14 años por ahí nació Isaac? O sea que Ismael tenía 14 años, ¿verdad? E Isaac era un bebecito. Y parece que ese Ismael le molestaba. Qué biobón de inútil. Salió. Imagínense, un matungo de 15 años con un bebé le pegaba, imagínense, le perseguía. Está ahí mal educado. ¿Qué le pasó a Sara? Se enojó. Le agarró el celo materno de protección. ¿Y qué le dijo a su esposo? Sara le llamaba Señor, ¿se acuerdan? Pero tenía un carácter, ¿eh? Tenía un carácter. Y le dijo, echa a la esclava y a su hijo, fuera, que se vayan de acá. Génesis 21, después pueden leer, hermanos. Estamos parafraseando y contando. Dice que Abraham se impactó, hermano, por lo que le dijo Sara. Quedó, ¿y ahora qué hago? Se me complicó acá el tema. Hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones según la carne, se complica todo. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y después el Señor en su misericordia va ordenando las cosas. Sí, porque Él es bueno. Y a veces no ordena todo porque somos cabeza dura. Para que acudamos a Él. Estaba hablando con un hermano y que le estaba contando yo todas mis frustraciones. Era una lista así, era enorme. Y el hermano me dijo, pero es necesario a veces vivir frustrados o sentir que no alcanzamos nuestras metas. ¿Y por qué? Porque así acudimos a Él. Porque si no, es como que parece que ya somos muy pro, ¿verdad? Muy capos y ya podemos solo. Pero no podemos solo, hermano. Yo no puedo educar a mis hijos solo. Yo no puedo cantar solo. Yo necesito de ustedes, necesito de mi esposa, necesito de mi papá, de mi mamá. Necesito. Somos frágiles. No podemos. Y a veces el papá no está, a veces mamá no está, a veces los hijos no son lo que soñamos. Pero el Señor está. El Señor está, siempre. Y a veces es necesario pasar por ciertas circunstancias para ir a Él. Y ahí está la paz. Del temblor de Abraham pasamos al gozo del Señor. Al gozo del Espíritu. En el nuevo pacto. Gálatas, por favor. Así que Sarai le dijo eso a Abraham. Y Abraham quedó, ¿qué hago ahora? Y se fue a preguntarle a Dios y tuvo comunión con Dios. Le dijo, ¿qué le dijo Dios? Hacele caso a tu esposa. Hacele caso a tu esposa. Porque la esclava y su hijo no son parte de la promesa. Yo voy a hacer con ellos otra gran nación, pero no son parte de la promesa. Así que Abraham, despacito, a la mañana, Agar, Ismael, hijo, se tienen que ir. Se tienen que ir de acá. Les preparó un desayuno, les puso y los despidió. Qué situación, ¿verdad, hermano? Y Dios bendijo después a ellos, si ustedes leen después en sus casas. No los abandonó, pero la esclava y su hijo no eran parte de la promesa. De la misma forma, hermanos,
Sácate del corazón toda justicia propia. Sácate. No se puede. Reconoce tus errores. Hermanos, somos seres humanos. Fallamos. A veces estamos demasiado influenciados por Hollywood, la familia perfecta. Nadie tiene la familia perfecta. Nadie. No existe eso. Siempre hay algo que nos falta. Sea laboral, familiar, sea lo que sea. Siempre hay algo que no alcanzamos. Porque esta carne no se sacia. Pero es ahí donde nos vamos al Santísimo. Y es ahí donde nos encontramos con el Señor. A pesar de nuestra situación. Y ahí vemos la gloria del Hijo de Dios. Y nuestro gozo es cumplido, dice la palabra. Nuestro gozo es total porque Jesús, hermanos, tocó nuestra puerta. Había una persona que estaba entrando en la teología liberal, se llama. Empezó a leer filósofos y teólogos liberales que niegan todo el fundamento del cristianismo. Y racionalmente él quería alcanzar a Dios y se convirtió en un ateo. Porque la racionalidad te lleva al ateísmo. Pero la fe te lleva a Jesucristo. Y un día él estaba apostatando. Se convirtió en un apóstata. Hacía videos en contra del cristianismo. Y un día estaba cocinando. Y sintió que Jesús entró en su cocina, no sé, y lo abrazó y se tiró al piso a llorar. ¿Ustedes me pueden explicar eso? Empezó a llorar. Y su señora, que seguía siendo cristiana, le dijo, ¿qué te pasa? Me encontré con Cristo y me ganó. Su amor me ganó. Nosotros queremos entender todo acá. Pero el Señor trabaja acá. Acá, hermano. Acá. El Señor trabaja acá. Así que no seamos duros de corazón. No seamos duros. Reconozcamos nuestras debilidades. Reconozcamos que no somos Superman porque no tenemos capa ni sabemos volar. Apenas a veces podemos llegar a fin de mes. Esa es nuestra realidad. Esa es mi realidad. Pero cuando vamos con la familia al Santísimo, cambia todo. Cambia todo. Vayamos ahí, al nuevo pacto, a la libertad, a Jesús. El único es Jesús. Eso es lo que Pablo quiere dejar en el corazón de los Gálatas. Eso es lo que Pablo quiere afirmar en el corazón de los Gálatas. El Evangelio de Jesús. Así que, hermanos, son dos pactos. Uno, Agar, el otro, que produce a Ismael y produce una ciudad terrenal que rechazó a Jesús. Si vos te querés salvar por la ley del Antiguo Testamento, ese es tu linaje. Y te cuento que te va a ir muy mal. No solo eternamente, sino en esta vida también te va a ir muy mal. Pero si decidís aferrarte con fe, hermano, fe, hermano, fe. Aquel que murió y que resucitó, tu linaje es eterno. Tu sumo sacerdote es Jesús. Tu rey de reyes es Jesús. Tu madre es la Jerusalén celestial. Y tu hermano es Isaac. Ah, qué lindo hermano Isaac. Y mi madre, que representa a Sara, es la nueva Jerusalén. La celestial, la que va a descender a destruir aquella bestia, que pronto se va a levantar. Estemos velando y orando, mirando a Cristo y que Él sea el centro de toda nuestra vida. Leamos el último verso, solo lo vamos a leer, porque creo que ya con la sola lectura ya no hay más nada que interpretar. Miren cómo termina Pablo. Aunque empieza el capítulo, podríamos decir que en el versículo 1 termina la perícopa, ¿verdad? Termina el desarrollo de Pablo. Estad, pues, firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dos pactos. Si te querés salvar por el primero, la condenación es segunda. Pero si te querés salvar, es el nuevo pacto. Ten fe en Jesús. Y no solamente vas a tener vida eterna, sino que también podemos experimentar el gozo en esta vida más allá de las situaciones. Estemos firmes en la libertad. Estemos firmes en el Evangelio. Porque nuestra vinculación con Abraham es por medio de la fe en Jesucristo. Y nuestra madre es la Jerusalén celestial representada en esta perícopa por Sara. Y nuestro hermano es Isaac. Hijos de la promesa. Que Dios les bendiga, hermanos.